¿Qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? Pues hoy estamos un día más de cápsulas. El día de hoy va a ser una literal cápsula de psicoeducación y esto me llevó a recordar que, la verdad, cómo nos negamos a ir a terapia. O sea, realmente sí tenemos un estigma allá en cañón. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, estábamos en un equipo de trabajo y de repente un compañero me dice, no, a esas horas no puedo porque tengo terapia. Esto fue hace 20 años, bueno, hace 20 años. Y me lo dijo bien normal, pero yo me quedé con esta parte de, pues, ¿qué tantos problemas tendrá para ir a terapia? ¿No? Y a raíz de eso yo lo empecé a ver como bicho raro. No que todo se regrese, pero pues ahora pues yo voy a terapia desde hace 8 años, ¿no? Y la otra vez mi mamá me comentó, mi mamá me encanta porque mi mamá es una carnita que diario me dice, Maureen, entiendo tu enfermedad y es que nadie me entiende, yo como mamá, que tú tienes el trastorno, pero cada vez entiendo más. Y todos los días, o no todos los días, pero seguido, se ha hecho unos comentarios que digo, ay, madrecita, qué bueno que estoy en esto de la psicoeducación para que tú aprendas junto conmigo. Y me dice, oye, Maureen, fíjate que tengo esta amiga que la acabo de conocer y pues a cada rato me dice que va a terapia. Y yo me pregunto por qué irá, pues si tiene su empresa, es soltera, se lleva bien con su familia, algo de seguro le pasó que la hizo llevar a terapia. Yo, mamá, no necesariamente te tiene que pasar algo, tienes que tener una enfermedad para ir a terapia. Entonces, el día de hoy vamos a tocar ese tema. ¿Por qué ir al psicólogo? Y una vez que ya te animas, ¿qué tipo de terapia debes de tomar? Que si alguna vez te dan de alta, qué temas, qué necesitas saber tú como persona para decir, quiero ir. Y para eso, el día de hoy nos está acompañando la licenciada en psicología Andy Ferreira. Ella es de Morelia, estudió en la Universidad de Morelia, tiene certificación en neuropsicología, en trastornos mentales y también en primeros auxilios psicológicos, que eso se me hace muy interesante. Así que, Andy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, es tiempo de hablar. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Pues más que nada, gracias por el espacio. Siento que es importante no nada más andar hablando en redes sociales de vayan a terapia, sino cuál es el proceso, ¿no? Una vez que una persona se decide en ir a terapia, pues ahora qué sigue, a quién busco, con quién voy, porque muchas veces algo con lo que yo he batallado es psicoeducar, en que le tienen que pedir a su psicólogo, pues maestría, cédula, título, y eso es lo que menos pensamos, ¿no? Es como de, ay, pues él dice que es psicólogo o ella dice que es psicóloga, entonces te lo voy a creer. Y eso puede llegar a ser un riesgo demasiado. Sí, así es, y más porque ahorita está mucho que el coaching o que estos cursos Exacto. ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, de, ¿Autoayuda? de autoayuda o que terapeutas o que no necesitas estudiar psicología para dar terapia. A mí muchas veces me han dicho, Maureen, es que tú ya estás lista para dar terapia. Le dije, no, para mí es falta, o sea, como yo tengo la enfermedad mental, digo, para mí es una falta de ética. Si Uh-huh. con mucho gusto te puedo dar un consejo, te puedo este, contar de mis experiencias y si te ayudan adelante. Pero yo dar terapia, no, porque no soy psicóloga, ni Sí, psicóloga, ni exactamente. psiquiatra, ni psicoterapeuta, ni nada de eso. Simplemente soy un testimonial que comparte pues mis experiencias día a día que llevo viviendo con un trastorno bipolar. Y creo que eso es bien importante que la gente sea ética. Me acuerdo que una vez una coach que tuve en esta búsqueda interna que yo tenía hacia mí es ingeniero industrial y me dijo, si no se ponen la pila los psicólogos, los coach de vida los van a sustituir. Y yo en aquel entonces, pues no, la verdad no sabía ni aceptaba yo tanto mi enfermedad, pues se me quedó muy grabado. O sea, dije, a la madre, o sea, si estamos, hoy que estoy consciente, dije, sí estamos mal. Sí, 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 porque la forma en la que te venden los coach, pues es un resultado rápido y bonito y ya vas a ser feliz el día de mañana, cuando en realidad pues nada más te están poniendo un curita sobre la herida, entonces, no sé, en el momento que llueva, pues se te va a caer el curita y entonces nada más son
respuestas muy, muy cortas, temporales, y lo que hace la terapia es completamente lo contrario, ¿no? Tratarlo, no sé, con puntadas, desde el ver qué tipo de herida es, ver cómo y qué necesita la herida, y tratarlo no nada más de aquí a un mes que te sientas bien, sino que ya como tal se modifique tu estilo de vida. Ese es como tal el objetivo de la terapia, mejorar el estilo de vida o la calidad de vida de las personas. No que estés feliz 24/7, no que ya el día de mañana tengas una relación sana con todo el mundo, sino que poco a poco, de alguna forma u otra, pues tengas tú herramientas para hacer frente a los problemas, no que se vayan a acabar, sino que tú estés bien armada o bien armado para hacer frente a esas situaciones. Creo que lo que acabas de decir es muy importante y me gustaría partir de aquí de por qué debemos ir a terapia. O sea, acabas de decir, sí, sanamos la herida y todo eso, pero ¿qué nos hace ir a terapia, no? O sea, yo sé que no necesariamente tenemos que tener una enfermedad mental o que nos pase un suceso fuerte para ir. O sea, ¿qué cosas adicionales nos hace ir a terapia? Que nosotros tomamos la decisión de que, ¿sabes qué? Quiero ir. Exactamente. Pues dejando un poquito de lado el que, pues no sé, yo soy consciente de que tengo un problema, llámese trastorno, llámese conflicto familiar, entre otras cosas. Usualmente las personas llegan a terapia o van con los psicólogos ya cuando es la última opción. De igual forma con los médicos, ¿no? Primero voy a que me lean las cartas, a que me hagan limpias, le voy y le pregunto a la amiga. De hecho, han llegado conmigo y me dicen, oye, tú eres psicóloga, dame un consejo. Y es como de, a ver, espérate tantito. Para empezar, los psicólogos no damos consejos, nosotros damos orientación y acompañamiento. No te voy a decir qué hacer, no te voy a decir qué decisión tomar. Es decir, nosotros ponemos sobre la mesa qué es lo que tú estás viendo, ¿no? Puedes decir, es que llevo un año con mi pareja y me trata mal, pero aún así quiero seguir ahí. Entonces, nosotros no es como que vayamos a decirte lo que todo el mundo te dice, porque aparte, esa es la diferencia. Los psicólogos no te vamos a decir lo que todo el mundo te dice. Entonces, muy posiblemente un psicólogo con ética y bien formado te vaya a decir, está bien si esa es tu decisión, pero date cuenta de todo lo que conlleva. Es decir, haz consciente toda esa parte. Y si aún así quieres seguir con esta persona, con tu ex tóxico, con tu pareja tóxica, adelante, yo te voy a acompañar en el proceso porque, insisto, es dar y empezar a formar herramientas y a desarrollar herramientas para que el día de mañana, pues no sé, si llegan a terminar, no caigas en crisis de ansiedad o te dé un ataque de pánico, por ejemplo. Y fuera de lado estas situaciones en las que es muy fácil, por así decirlo, identificar, ¿no? De que estoy mal y tengo que ir a terapia. No necesitamos estar mal para ir a terapia. Y, por ejemplo, la última ocasión que yo fui a terapia, que ya acabo de concluir mi proceso psicoterapéutico, que ahorita me gustaría hablar un poquito de eso. Sí, claro. Por unas ganas de conocerme, y aparte de experimentar, porque ya había ido con un psicólogo de modelo humanista, psicoanálisis, y ahora encontré a una psicóloga que manejaba psicocorporal. Entonces fue como Oye, de, Andy, ahí me encantaría, ajá, ahorita que sigas, acabas de decir que hay diferentes tipos, ¿no? A veces sí, cuando ya que te animas y dices, órale, sí, va, de plano no me llevo bien con mi mamá o de plano no me siento bien conmigo, me falta conocerme así, ya me animé, voy a terapia. Justo lo que estás diciendo ahorita. O sea, ¿cuáles son los tipos de terapia que hay o cuáles son las corrientes más comunes que hay? Que la gente tiene que saber e identificar para qué sirve cada uno a lo mejor, o hasta a lo mejor cuál es la que es más afín contigo, ¿no? sí, sí, sí. Esto tiene mucho que ver con la historia de la psicología como tal. Se dice y se ha considerado que existen hasta la fecha 4 ramas de la psicología, en donde pues a través de estos tiempos nosotros hemos luchado demasiado por comprobar que somos ciencia y no caer en coach y toda esta parte que no tiene fundamento científico. Y entonces podemos decir que encontramos el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo y el transpersonal. Estas son las 4 ramas o áreas de la psicología principales. Y nos podemos, por ejemplo, como, o sea, el psicoanálisis, ¿qué es? ¿O para qué sirve? ¿O para qué perfil de personas puede funcionar? Igual, así nos podemos ir con las otras 3 que dijiste.
Sí, claro. El psicoanálisis, pues todo el mundo ubica a la gran persona que fundó, por así decirlo, el psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Y lo que él descubrió fue que a través del inconsciente se sanan las heridas y se sana incluso las enfermedades. Él no era psicólogo, él era médico y entonces descubrió que dejando hablar a las personas sanaban heridas y al momento de sanar heridas psicológicas, por así decirlo, se sanaban las heridas físicas. Y entonces, por ejemplo, la psicología de psicoanálisis específicamente utiliza mucho el dejarte hablar. También trabaja con el inconsciente, entonces se ha comprobado que los sueños es, por así decirlo, una forma de comunicación del inconsciente al consciente. Es decir, no sé, si yo estoy estresada porque no sé cómo terminar un trabajo o porque voy a tener un examen, lo que hace en el sueño es que te da una herramienta para solucionar ese problema y entonces eso se empieza a trabajar en terapia porque es el inconsciente hablándote. Entonces, eh, este modelo como tal requiere mucho tiempo, requiere paciencia y entonces yo no lo recomiendo para personas que no les guste hablar demasiado porque luego van con el psicólogo psicoanalista o con la psicóloga psicoanalista y es como de, ay, es que el psicólogo no me dice nada, nada más me deja hablar como loco durante 1 hora y es como, ajá, es que así maneja y ese es el núcleo central del psicoanálisis. Entonces, O si sea, de hablar durante 1 hora como loco, adelante, este es tu modelo, pero si tú prefieres más el contacto humano, por así decirlo, de respuesta y una plática o así, creo que no se acomoda mucho a la personalidad. ok, y el especialista en este tiene que ser psicólogo, o sea, psicólogo obviamente, especialista en, o sea, Psicoanálisis. psicoanálisis o psicoterapeuta, como se conoce. Ajá, sí, sí, y haz de cuenta que dentro del psicoanálisis existen varias escuelas, no modelos, sino escuelas. Entonces encontramos el psicoanálisis kleiniano, de Melanie Klein, el de, ¿cómo se llama? El Se me Gestalt no es ahí, tampoco, no entra. No, no, no. El gestal es en la rama transpersonal, un Ok. poquito, y humanismo. Ahorita, supongo que vamos a hablar al respecto Sí, de esa sí, sí, área. sí. Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que el psicoanálisis se divide en diferentes escuelas. De hecho, hay una escuela en específico que a mí se me hace muy interesante, pero que no a muchos les gusta en la práctica, porque haz de cuenta que, dado que se maneja en el inconsciente, tú llegas a terapia y le dices al psicólogo, no, es que ya me di cuenta que mi pareja me trata mal. Lo que va a hacer el psicoanalista, creo que es cliniano, me parece. Lo que va a hacer el psicoanalista es detenerte y te va a decir, ok, terminamos la sesión por el día de hoy. Y eso tiene un porqué, porque desde el psicoanálisis, en el momento que lo inconsciente se hace consciente, ahí lo dejamos para que se mantenga en esa parte. Entonces tiene un porqué, es muy extraño, yo lo sé, porque no, Sí, yo tomo psicoterapia, o sea, psicoterapia desde hace un buen rato. Ahorita no. ya estoy en otro proceso, pero ahorita lo que estás diciendo, o sea, creo que, y si estoy mal, te lleva como que a, pues casi desde que naciste, ¿no? O sea, como Sí, sí, sí. a ver, ok, estás, y bajo la marcha, o sea, sí es una introspección que haces muy cañona y no ves los resultados de la noche a la mañana. O sea, son heridas que unas se sanan, otras tienen un curita y dices, pues con ellas voy a vivir toda mi vida, pero ya no me duele como me dolía antes. Pero el trabajo es mucho más interno, creo, ¿no? Más profundo. Sí, exactamente. Coaches, o sea, este tipo de terapia, yo creo que no les funcionaría, ¿no? No, 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 claro que no. Y de hecho por eso es tan tardado, porque, o sea, contarle, no sé, yo tengo 21 años, casi 22, contarle toda mi vida al psicólogo en un mes y ya quiero que estar bien, pues híjole, no es tan fácil y no es tan rápido, y no es absolutamente nada cómodo, claro está, porque desde el psicoanálisis se dice que ningún error es error, entonces absolutamente todo se interpreta. Desde que llegué tarde a la terapia, eso también se interpreta, desde mi relación con la persona o con el psicólogo, ¿no? Porque muchas veces llegan las personas como retando al psicólogo de tú cómo vas a saber más que yo, eso también se interpreta, absolutamente todo. Y claro está que hay personas que se sienten incómodas con eso, que es como, es que siento que todo lo que hacen lo interpretan. Y es como, pues sí, porque ese es el objetivo y el psicoanálisis así lo utiliza.
Entonces el perfil es una persona que le gusta estar hablando mucho durante una hora. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Y pues ahora sí vas a estar dispuesto a abrirte completamente, es decir, el psicólogo sí va a estar constantemente interpretando todo lo que digas o todo lo que haces, incluso los errores, porque la clave es eso, los errores, es decir, se va a trabajar con aquello que no dices. Entonces, eso para muchas personas llega a ser muy invasivo, pero si tú no tienes problema y como tal es el objetivo, ¿no? Quiero que me digas aquello que no alcanzo a ver, pues adelante, también eres óptimo para este tipo de modelo. La otra corriente que dijiste es la del humanismo, ¿no? Sí, Esa, sí, sí. ¿esa cuál es? El humanismo, de hecho, se comenzó a crear en Estados Unidos a los años 60, 70, y el objetivo fue dejar de decirle enfermos a las personas, porque decir paciente a alguien es porque ya le estás dando un diagnóstico. Entonces empezó a generar esta revolución del psicoanálisis. El humanismo surgió en contraposición al psicoanálisis, en donde dicen es que no hay que decirles pacientes porque no tienen una enfermedad, son personas o clientes. Entonces, si tú escuchas a un psicólogo que dice personas o clientes, muy posiblemente se maneje desde el humanismo. Son como estos pequeños tips o cosas que los psicólogos sabemos, ¿no? Si una persona dice, ay, es que el paciente esto es como, ah, psicoanálisis. O si dice, ay, la persona, el consultante o el cliente, ah, humanismo. Ok. ¿Y qué tipo Y lo que hace este modelo, Ajá. ¿mande? No, te iba a preguntar qué tipo de corrientes o terapias están dentro del humanismo que la gente puede llegar a identificar. El humanismo trabaja mucho con el presente, con lo que te está pasando aquí y ahora. Entonces, dentro del humanismo encontramos el gestal, por ejemplo, en donde no vamos a explorar tanto el pasado, a no ser que se relacione con el presente, ¿no? Por ejemplo, yo me siento mal ahorita, no sé, me siento culpable cuando no saco 10 en las materias, entonces se explora el pasado para entender por qué ahora te está haciendo daño. Y con base en eso empezar a trabajar. Pero no utiliza, a diferencia del psicoanálisis, que por ejemplo se trabaja tipo de apego o la relación con madre-padre o así, lo que hace el humanismo es trabajar con lo que tienes ahorita, desarrollar herramientas para que te sirvan en un futuro. Si vamos a ver el pasado, nada más es para entender el presente. No sé si me explico. O sea, el hoy. Ajá, exactamente, lo que te está pasando ahorita. Y haz de cuenta que a diferencia del psicoanálisis, no hay tanta interpretación, sino se acepta tal como te sientes, la situación que tienes ahorita se acepta sin juicio, sin interpretación, es como de eso es lo que te está pasando y yo lo voy a aceptar y con eso trabajamos. A diferencia del psicoanálisis, ¿no? Vamos a entender el por qué te está pasando esto y vamos a interpretar todo eso. El humanismo no, es como de, con lo que tienes, con lo que llegas, con eso trabajamos. Ok. Y dentro de este humanismo está la Gestalt y qué otro tipo de terapia. Está también la terapia breve centrada en soluciones, que precisamente tiene el mismo núcleo, ¿no? De saber qué podemos hacer. Ahorita, con lo que tienes, ¿qué se puede hacer? Este tipo de rama o de escuela dentro del humanismo se utiliza mucho en primeros auxilios psicológicos, porque de hecho es algo como muy curioso, una de las primeras cosas que se nos enseña durante los primeros auxilios psicológicos es este tipo de terapia, en donde las personas dicen, es que ya intenté esto y esto y esto y esto y no me funciona. Entonces, parece incluso como muy curioso, muy chistoso, de, ok, ya intentaste esto, ¿qué te falta intentar? ¿O qué más puedes hacer? Porque llegan como es que no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro, y entonces simplemente preguntas, ¿y qué sí puedes hacer? ¿Me explico? Entonces es como regresarlos en el presente y no conflictuarlos con el pasado de, ay, es que si hubiera cambiado la forma de pensar antes o si hubiera hecho otra cosa, los resultados hubieran sido diferentes. Y es como de, ajá, suelta un poquito el pasado y regresa al aquí, a la hora y al hoy. O sea, puede ser, por ejemplo, para un perfil de unas personas que a lo mejor están en una separación o algo así. Sí, 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 precisamente. Sobre todo en terapia de pareja es como muy utilizado este modelo,
porque en terapia de pareja lo que más se conflictúa de alguna forma u otra es lo que hice hace 5 años o lo que tú hiciste hace 3 años, entonces es revisar su posición del aquí y del ahora y a dónde quieren ir, si es que quieren continuar o no quieren continuar. De hecho, muchas parejas evitan ir a terapia de pareja porque dicen, es que vamos a terminar, y es como, ¿por qué te estás predisponiendo, no? Y de alguna forma u otra, si esa es la decisión, será dada desde el amor, desde la madurez emocional de gracias por lo que pasó, el día de hoy yo soy consciente de que mi rumbo de vida es diferente y de que el tuyo también, o así. Entonces, posiblemente sí se lleve a un término de la relación, posiblemente no, pero va a ser de una forma muy, muy respetuosa, muy, muy tranquila, muy linda, que a comparación de si no van a terapia, hasta terminan siendo personas como rencorosas durante 20 años. Todavía me acuerdo de lo que pasó y así. Sí, o sea, y yo creo que también para la terapia familiar, ¿no? O sea, cuando los hijos tienen problemas con los papás y van, creo que aquí entra ese tipo de terapias en el humanismo. ¿Estoy bien? Exactamente. Oye, ¿y la conductual? La conductual fue de las primeras ramas de la psicología porque en ese momento la psicología tenía que separarse de la magia, entonces pues eran puros doctores y entonces se empezaron a dar cuenta que un pensamiento, una emoción genera una conducta. Entonces eran como cositas que se podían medir y se podían identificar. Y entonces en el conductismo encontramos terapias como el cognitivo-conductual, terapia de la emoción, racional emotiva, ajá, en donde su núcleo es dado a lo que tú pienses o a tu sistema de creencia, es como actúas. Entonces, si se modifica la forma en la que piensas o en la forma en la que te vives, en la que te percibes, se va a modificar por ende la conducta, que ese es el objetivo principal, modificar la conducta. Sí se tocan los sentimientos y las emociones, claro está, pero no es el objetivo. O sea, ahí no es el objetivo trabajar con la tristeza, trabajar con el amor, no sé, con todas estas emociones. Sí se entienden, pero si las vamos a ver va a ser para entender y modificar la conducta. Entonces es como un poquito más rápido. De hecho, esta terapia se ha identificado como la mejor para trastornos de depresión, de ansiedad, trastornos en la conducta, como por ejemplo trastorno desafiante, que es algo que se muestra mucho en las infancias. Este tipo de conducta, digo, de terapia, te va a permitir modificar la conducta de acuerdo al pensamiento. Ok, sí, también para el trastorno bipolar también recomiendan muchísimo la terapia conductiva. O sea, lo que yo tenía, lo que tengo entendido, que la terapia conductivo-conductual es la que, digamos, es como la vara alta para las personas que tenemos un trastorno mental. Sin embargo, yo nunca, bueno, traté de tomar terapia conductivo-conductual, pero no me sentía a gusto. O sea, volví a la psicoterapia. Pero yo creo que también eso tiene que ver como en tu forma de ser, ¿no? Sí, sí, Creo exactamente. que, yo creo que aquí, no, falta una, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta. La transpersonal, que esa relativamente es nueva Uh-huh. y que personalmente me genera un poco de conflicto Ok. porque haz de cuenta que en este modelo ya se empieza a trabajar más la parte espiritual. Mm. Entonces es relativamente nuevo y encontramos, por ejemplo, en esta área el mindfulness, que se sustenta con la neuropsicología. Uh-huh. Es decir, no nada más es hacer conciencia plena y el sentir el cómo me siento justo ahora, que tiene un poco de humanismo, de hecho se deriva del humanismo, pero tiene su sustento médico, por así decirlo. Se ha comprobado que a través de ejercicios de respiración se calma, por ejemplo, la amígdala, el sistema límbico y por ende las emociones y todo esto. Entonces, este modelo lo que busca es entender al humano como un sistema, como un todo y desde su necesidad de trascender. Entonces es un poquito más complicado, complejo. Personalmente yo siento que para mí no funciona porque realmente se encuentra el existencialismo, ¿no? Cuestionar el por qué estás aquí, el para qué, el cómo y absolutamente todo lo que conlleva esto. Entonces, a personas que les encanta la filosofía, adelante. Okay. Este es el adecuado para ellas de cuestionarse absolutamente todo en este sentido. Yo no lo aguanto, pero sí he visto que es funcional, es muy, muy funcional.
Oye, ahorita que estás comentando que tú no aguantas el mindfulness, ¿no? Yo ahorita acabo de decir, yo no pude con la terapia cognitivo-conductual. Sí, sí, sí. ¿Cómo te das cuenta, o sea, cómo te identificas que dices, esta terapia no es bien, o sea, no me hace bien o no me siento a gusto? O sea, ahorita me estabas comentando tú que justo acabas de terminar un ciclo de yendo a terapia, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que para llegar a ir y dices, ok, con este psicólogo me siento a gusto, aparte tú eres psicóloga, y, y me llamó mucho lo que dijiste, la atención lo que dijiste. Llegó a mi término, ¿no? Mucha gente piensa que ir al psicólogo a la segunda consulta, yo, nomás porque yo quise, yo ya me doy de alta y ya nunca vuelvo. Ah, sí pasa. ¿No? O, eh, ¿cuándo me va a dar de alta el psicólogo? Porque pues, realmente, o sea, pues esta introspección y este proceso que tú estás llevando, ¿cuándo se acaba? Pues obviamente, pues mucho depende de los problemas que vas manejando, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras tu experiencia, ¿no? De tú cómo lo vives y cómo llegaste a este proceso que comentabas al inicio de la entrevista. Sí, claro. Pues les voy a compartir como tal dos experiencias. Una de una terapia de esta, la reciente, en la que sentí que ha sido la que más me ha funcionado. Y también de una terapia que tiene que ver un poco con el humanismo gestal, que sí fue como de, no, no me funciona, no quiero, con permiso, bye. Uh-huh. Tiene que ver un poco con esta parte de transferencia y contratransferencia, que son algunos términos psicológicos. Es decir, Eso que eso significa la relación del paciente, es decir, si el psicólogo me cae bien o me cae mal, ¿no? Desde el primer contacto. Y eso tiene mucho que ver con el cómo se va a llevar la terapia, ¿no? Entonces, yo no sé por qué algunas personas sí le tienen miedo a decir al cómo se sienten al psicólogo, no sé, por ejemplo, que el psicólogo diga, es que tú tienes una mala relación de pareja porque tienes una mala relación con tus papás. Y entonces es como de, ah, bueno, si lo dice el psicólogo es porque es verdad, pero yo no me siento cómodo. No, no, por favor, díganlo, díganlo y hablen, porque entonces los psicólogos, pues no es como que lo sepamos todo y somos un equipo, es decir, la terapia es para hacer equipo. Y yo supe que no me agradaba, por ejemplo, el humanismo, porque la psicóloga no hicimos clic, es decir, ella me decía absolutamente cómo era mi vida y absolutamente cómo tenía que ser. Y yo le hice llevar, yo le hice saber, es que no me gusta cómo estás llevando la terapia. Y lo ignoró, entonces fue como, no, gracias. Más allá de entender el modelo, pues fue la conexión con el eso es psicólogo. bien importante lo que estás diciendo, o sea, ¿cuáles son nuestros derechos como pacientes, no? Yo, o sea, con el psicoterapeuta que llevaba o llevo más de 8 años, lo sigo llevando porque pues, es el que me lleva desde hace tanto, pero yo estoy tomando una terapia de complemento que está Ok. funcionando más a lo que hoy necesito, ¿no? Sin embargo, el otro lo sigo viendo por la enfermedad. Sí. Pero en su momento le dije, es que la forma en cómo me estás confrontando, la manera como estamos llevando la terapia, no me estás llevando al presente o a lo que hoy ya quiero. Creo que ya he sanado o he trabajado muchas cosas del pasado, pero ahorita no, ¿no? Ujú. Otra amiga que también va a terapia, me encanta porque ella es bien hábil para procesar y ponerte así como que todo pragmático, todas las emociones y sentimientos y no sé qué, bla, bla. Entonces, llega un momento que le dice a su terapeuta, es que no me estás escuchando, o sea, se conoce también ella, que dice, es que no me estás escuchando, no puedo con mi cuerpo, no puedo con mi alma, o sea, no es que échale ganas, no me digas eso, o sea, y menos que me Exactamente. conoces hace tanto tiempo, o sea, yo lo que necesito es que me digas, o no lo que yo, no lo que yo quiero escuchar, pero escúchame, no me estés interrumpiendo cuando yo te estoy diciendo cómo me estoy sintiendo. Y eso es bien importante porque a veces pensamos que yo creo que en cualquier profesión de medicina, pues como paciente vas y tienes que decir realmente cómo te sientes, o sea, no ocultarte Sí. cosas, ¿no? Y aquí que es tanto emocional, eh, pues decir qué te parece que no. Ese es desde mi punto de vista, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, claro, de hecho es algo que yo les digo a las personas que tengo como clientes consultantes, yo les digo, si en algún momento no te sientes cómodo o cómoda por alguna cosa que te digo, lo sentiste muy fuerte o simplemente no lo quieres trabajar, házmelo saber, porque yo les digo desde un principio, somos un equipo.
yo alcanzo a ver algunas cosas gracias a la teoría y a la práctica o así, pero quien lo vive eres tú. Entonces yo no te voy a decir cómo vivas las emociones, por ejemplo, pero te puedo dar herramientas. Y entonces, si nada más yo estoy trabajando, por así decirlo, y la otra persona no se siente cómoda o siente que no pasa, por ejemplo, a mí me han llegado a decir muchos amigos, es que siento que mi psicólogo está bien tonto porque me dijo esto. Y yo así de, pues dile, por favor, dile, y si no te sientes cómodo, no pasa nada, sale ahí. Y entonces ya sabes que esa rama o ese modelo o incluso el psicólogo no te está funcionando y no te gusta y prueba algo más. Desgraciadamente, el problema radica en que cuando me topo con un psicólogo mal, que ejerce mala praxis, pues entonces todos los psicólogos son malos. Y entonces ahí, pues radica mucho conflicto, tanto nosotros como profesionistas, como, pues no sé, o sea, y aparte hay que ser realistas, ir al psicólogo hasta la fecha es un privilegio y andar gastando dinero nada más para encontrar el psicólogo perfecto es muy complicado. Y no debería ser como un privilegio, la verdad. Porque al final de cuentas, si lo vemos que económicamente el rango que cobran como consulta en el sector privado andan igual que los demás doctores, a veces menos o más, pero andan casi igual. Pero el dejar atrás tu salud mental y emocional y ni no como prioridad, tarde o temprano, se te cobra la factura, ya sea que somatizas en tu salud física o emocionalmente empiezas a tener un chorro de conflictos que en lugar de tener una calidad de vida, estás enfocado a no disfrutarla. Exactamente. Y desgraciadamente no nada más es en la cuestión física, ¿no? Te va a cobrar factura, a ti, pues sí, somatizando, pero a nivel familiar es una cadena. Entonces, de alguna forma u otra, no es como que se vaya a transmitir hacia otras generaciones o así, pero la cadena se está haciendo más fuerte. Y entonces, dado a esto, también nos encontramos con personas que luego dicen, ay, es que es la oveja negra de la familia, pero gracias a esa persona se están rompiendo todas las cadenas que de alguna forma u otra se han forjado a lo largo de la historia familiar. Ojo, aquí yo quiero hacer una aclaración. No significa que tú tengas el deber o la responsabilidad de salvar a las futuras generaciones y pagar lo que las generaciones pasadas hicieron. No, absolutamente nada. Si lo vas a hacer, va a ser por ti. Y también quisiera hacer la recomendación de, científicamente no se ha comprobado que las constelaciones familiares tengan un sustento, pues, viable. ¿Por qué? Porque muchas veces se viven las personas desde la culpa, ¿no? Desde, ay, es que mi papá no resolvió, no sé, un conflicto interno y entonces yo lo estoy pagando. No, 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 no. No significa que te estés cargando, vayas a cargar a tus padres, a tus abuelos. Es importante darnos cuenta, hacerlo consciente, pero no responsabilizarnos. No sé si soy claro con esta parte. Sí, totalmente. Y qué bueno que dijiste esto, que tomaste el tema de las constelaciones, porque muchas personas van a terapia de constelación Ay, sí. y piensan que ya con eso sanaron. No dudo que les ayuden algunas cosas, pero, o sea, aquí no entra en la rama. Exacto. No, todavía no se ha comprobado científicamente que eso funciona. De hecho, al contrario, se ha comprobado que en vez de sanar, hacen más catarsis y más catarsis y más catarsis. Aparte del conflicto de las constelaciones familiares, es que no nada más me agarro yo. Por ejemplo, si hacemos un grupo de, no sé, de amigos y vamos a hacer constelaciones, entonces mi mejor amigo va a representar a mi papá. Y híjoles, qué difícil, ¿no? Echarle esa carga y aparte, después que su carga me la eche a mí, entonces no, no, no. Hasta el momento no se ha comprobado que eso sane de alguna forma u otra, sino al contrario, es un montón de catarsis. Y si tú quieres sanar algo respecto a tu familia, pues entonces sanarlo a través del humanismo, ¿no? De ver el pasado, del para qué me sirve el día de hoy, o si puedo hacer algo al respecto. Pero sí, no desde el, ay, mira, vamos a ir a hacer constelaciones y tú vas a representar a mi papá y a mi mamá y gracias a eso lo voy a resolver. No, todavía no tiene ese sustento científico. Sí, yo la verdad tampoco nunca lo he hecho. El año pasado me pusieron como que un ejercicio así y yo ya andaba mal, entonces Es muy cansado es físicamente. muy cansado físicamente y no. Pero volviendo aquí al tema, porque se me hace
creo que eres un claro ejemplo de cómo sabes que una terapia está funcionando y cuánto dura un proceso de terapia. Y creo que tú acabas de pasar por ese proceso. Tú, me encantaría que nos compartieras esa experiencia para con eso terminar, y creo que sería un broche de oro pues que tú que lo viviste, y luego siendo psicóloga, creo que es algo que la gente que nos está viendo nos lo agradecería mucho. Sí, claro, pues en primer lugar, esta persona estaba solicitando pacientes o clientes porque estaba estudiando la maestría. Entonces yo dije, pues yo quiero, porque aparte es psicocorporal, que se desprende del humanismo. Entonces trabaja mucho con esta conexión de lo que pienso, lo que siento y mi cuerpo, pero de una forma muy, muy física. Entonces, técnicamente iba a terapia a hacer ejercicios, pero gracias a esos ejercicios iba sanando. Entonces, en primer lugar, yo decidí entrar por curiosidad, porque era algo nuevo y fue como de, pues vamos a ver si esta rama sí me funciona o no me funciona. Y pues, número uno, yo sentí que me funcionó porque con mi psicóloga tuve una buena relación. Desde el momento hicimos como mucho clic. Si yo le decía, oye, es que tengo miedo, por ejemplo, tengo miedo de que se me muera mi perrita, pero no quiero hablar de eso. A comparación del psicoanálisis, por ejemplo, que se pondría a hablar de eso y hablar del pasado y de cómo estoy evitando el duelo y bla, bla, bla. Mi psicóloga me lo respetó, fue como de, ok, ese no es mi área, no me voy a poner a analizar, vamos a ver cómo eso se siente en el cuerpo. Entonces fue muy interesante el hecho de sentirlo desde otra técnica o otra área. Me hizo a mí darme cuenta de otras cosas, porque yo decía, ay, es que no pasa nada, pero el hecho de ya sentirlo físicamente era, híjoles, o sea, terminaba sudando, así. Okay. Entonces, pues sí, número uno, yo tuve una buena relación desde el principio con mi psicóloga, entonces eso influyó mucho. Número dos, yo sentí y vi un avance en mi salud física y en mi salud personal o de relaciones con otras personas, de que me decían, oye, es que he visto avances, o yo he visto que ahora ya no te enojas tanto, ¿no? O ya no lloras por absolutamente todo, y es como de, wow, entonces sí estoy avanzando. Cosas que a comparación de una mala praxis es como de, pues sigues igual, ¿para qué estás yendo? Pues son como comentarios muy comunes. Sí. ¿O por qué llevas tanto tiempo en terapia? Bueno, pues porque me gusta. Exactamente. Entonces, gracias a las otras personas, yo pude reconocer en parte mis avances, porque al final de cuentas somos seres sociales, ¿no? Entonces, a través del otro yo me vi. Y al final de cuentas, yo el día de hoy puedo hablar de temas que antes ni siquiera, si los pensaba, lloraba. Ese ha sido como el avance más representativo. O sea, el día de hoy ya puedo hablar de ello, ya considero o ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya siento que lo sané. Entonces, aproximadamente en terapia se utilizan o son necesarios 6 meses como mínimo para poder lograr y ver un cambio. De acuerdo al modelo, ¿no? Por ejemplo, en el psicoanálisis es mínimo 2 años, lo cual es muy pesado, pero dado al modelo que utiliza, pues se entiende. Y eso fue lo que duró mi último modelo. Mi última relación con mi psicóloga duró 6 meses porque ella tenía aparte una planeación de trabajar las partes del cuerpo, no sé, desde la cabeza hasta los pies, literal. Entonces eran 6 meses de planeación. Y al final de cuentas, insisto, como ella trabaja en la conexión de mente y cuerpo, también repercutió en el cuerpo, ¿no? Ahora ya no siento esta parte de aquí como tan tensa. Y aparte me di cuenta que sentirla tensa ya no es normal. Entonces, yo me sentí incómoda por esos 3 factores, podría decirse que número uno, pues tuve una relación muy cómoda y muy importante desde el principio con mi psicóloga, donde respetaba lo que yo le decía, lo que no quería trabajar también lo respetaba. Número dos, otros vieron avances y me los reflejaron, mis familiares, mis amigos o así, y al final de cuentas eso me sirvió para que yo me diera cuenta de los avances. Y número tres, pues el día de hoy yo puedo hablar de temas que antes no podía, ya puedo hablar de elementos que yo puedo decir hasta el momento, ya los he sanado. Y no nada más eso, sino que me siento con más herramientas para poder trabajar aquellos temas que todavía no he sanado o no quiero sanar. Coincido totalmente contigo.
yo en el tiempo que llevo de dar terapia me he dado cuenta cómo he evolucionado en ciertas cosas que nunca me imaginé hace 20 años que hoy estoy haciendo. Exacto. Y cuando tú te das cuenta de eso, yo creo que a final de cuentas yo siempre digo que la vida es para ir avanzando, ir evolucionando, ir aprendiendo. O sea, la vida nunca terminas de aprender y ante ciertos sucesos que vives, pues a lo mejor nunca estás preparado para tal suceso, pero a lo mejor tienes las herramientas que te pueden llevar a tomar unas mejores decisiones ante lo que vayas a vivir. Sí, O cargas que venías diciendo, no, pues como tú dices, ¿no? Que el estrés, que lo sientes y que ya te acostumbrabas de estarlo cargando aquí en la espalda, ¿no? O en el exacto. cuello. Y ya cuando te das cuenta que puedes vivir sin él, dices, ah, Órale. órale, ¿no? O sea, te Sí. das. Y, y tú mismo, o bueno, en mi caso, yo me pongo pruebas, o sea, como que digo, a ver, Sí, esto nunca lo había hecho anteriormente, pues date la oportunidad y a ver qué pasa. Si de plano sientes que no está funcionando, ok, pero date la oportunidad porque ahorita estás listo para darte esa oportunidad, cosa que antes ni siquiera te la dabas. sí, 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 exactamente. Y yo siento que eso también es clave para no caer en una dependencia de la terapia psicológica. Es decir, se tiene como esta idea de que una vez que empiezo a ir a terapia y se termina el proceso, tengo que buscar a otro psicólogo y a otro psicólogo y a otro psicólogo, algo que personalmente yo, más allá de ser psicóloga, soy persona. Entonces yo dije, no, terminando mi proceso psicoterapéutico desde lo psicocorporal, me voy a dar, no sé, 6 meses, que técnicamente fue lo mismo que duró la terapia, para probar si realmente las herramientas que generé me son funcionales. Y en caso de no ser así, pues entonces ya puedo recurrir de nuevo a terapia, ¿no? Pero es esto de a ver qué tanto sí aprendí. Y aparte la vida es bien curiosa Sí. y al menos a mí me ha pasado o me pasaba que cada cosa que hablaba con mi psicóloga esa semana me pasaba algo que me ponía a prueba. Y es como de, ah, entonces son como retos que de alguna forma u otra se presentan, pero tú tienes que tener la capacidad o la confianza de que vas avanzando y no depender del otro, no depender al 100% del psicólogo, porque insisto, quien lo está viviendo y quien lo está pasando eres tú. Correcto. Pues muchísimas gracias, Andy, por esta entrevista. Fue súper rico platicar contigo. Me abriste el panorama de muchas cosas que yo no sabía de psicología y que a mí también me sirve como paciente de la salud mental. Y pues me encantaría que nos compartieras tus redes sociales para la gente que quiera buscarte, contactarte. No sé si estás dando terapia online, me imagino que sí, pero adelante, comparte Sí, las redes claro. sociales. Muchísimas gracias. Pues tanto en Facebook y en Instagram estoy como @sicandyferreira y no ofrezco terapia porque aún no tengo la maestría. Lo que yo ofrezco es orientación psicológica. Es decir, yo no voy a profundizar tanto en temas, sino que dado el conocimiento de, por ejemplo, terapia breve, centrada en soluciones y primeros auxilios psicológicos, yo te ofrezco herramientas desde el aquí, desde el ahora sin ahondar tanto en lo profundo o en cuestiones tan conflictivas porque aún no tengo la capacidad de manejarlo. Entonces, esa es como la principal diferencia. Te acompaño en el proceso, por eso se llama acompañamiento psicológico, y la terapia es un poquito más profundo y es lo que yo estoy ofreciendo a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias también por el espacio y siento que no sé, extrañamente hasta la fecha ha sido la primera conversación que he tenido de este tipo, desde qué modelos existen, qué necesito, cómo me doy cuenta de que mi psicólogo es bueno o que mi psicóloga es buena, si me estoy sintiendo cómoda o cómodo o no, entre otras cosas. Entonces, siento que fue una plática ahora sí muy psicoeducativa y muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y estoy muy, muy agradecida. No, pues muchísimas gracias a ti, Andy. Creo que muchas personas que a lo mejor van a iniciar a tomar terapia, creo que tú eres un gran elemento para que te busquen. Y Gracias. pues ahí están vitaminas, una cápsula más de psicoeducación, creo que está muy completa. Si tienen dudas, pueden contactar a la psicóloga Andy Ferreira o me pueden contactar a mí. Y ya recuerden que siempre es tiempo de empatía y sobre todo es tiempo de hablar de salud mental. Estamos en touch.